también esto, por eso les pregunto, ¿no? Ok, entonces, bueno, vamos ahora sí a empezar. ¿Y cuál es el objetivo de esta conferencia? Mostrar las áreas de funcionamiento de la terapia psicocorporal. También poder brindar psicoeducación de lo que es la gestión emocional con el cuerpo. ¿Ok? Esas dos partes. Y desde una perspectiva también, como les decía, de mostrarles un poquito de marco teórico y de mirar también desde una perspectiva neurocientífica cómo esa parte de conciencia corporal nos ayuda a qué? A gestionar emociones, a tener mayor resiliencia en nuestra vida ante situaciones de estrés, cómo afrontar esas situaciones de nuestra vida desde una conciencia. Entonces nos va a ayudar a eso y ese es el principal objetivo, porque tenemos pues un tiempo aquí corto, ¿ok? Vamos a ver. La terapia psicocorporal ayuda al individuo a lo siguiente, principalmente. La primera, el desarrollo de una conciencia corporal. ¿Qué es una conciencia corporal? ¿Todos tenemos una conciencia corporal? La respuesta es que sí. Desde que nacemos, vamos desarrollando esa conciencia corporal como cuando nos estimulamos, cuando empezamos inclusive cuando lloramos, cuando levantamos la manita, cuando empezamos a gatear, a caminar, se va desarrollando todo este sistema, ¿ok? Gracias a nuestro sistema nervioso y gracias a sentidos internos que vamos desarrollando desde chiquitos, nosotros podemos empezar a reconocer el entorno, ¿ok? Es decir, ¿qué me rodea? Y de hecho, cuando nos pegamos y somos chiquitos, aprendemos por esos sentidos también internos. Es decir, me levanté demasiado rápido, me caí, entonces lo vuelvo a intentar. Y empezamos a desarrollar esa conciencia corporal. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nuestra etapa adulta? Que en nuestra etapa adulta nosotros seguimos percibiendo ese entorno gracias a esa conciencia corporal, gracias a esos sentidos internos. Sin embargo, no nos damos cuenta. Es tan rápido el proceso que llega de una forma, a veces, cuando nos enojamos, por ejemplo, llega de una forma que intensa, ¿no? Por ejemplo, váyanme poniendo en el chat, por favor, cómo se siente nuestro cuerpo cuando nosotros nos enojamos. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? A ver, vamos recordando, eso es la conciencia corporal. Bueno, siento que a lo mejor tengo demasiada energía, ¿no? En las manos, en los puños, en las piernas, ¿cómo se siente? Viene a mí una sensación en el estómago de ardor. ¿Cómo lo vamos sintiendo? Ahora, ojo, cuando somos adultos, experimentando todas estas circunstancias de nuestra vida y vamos sintiendo estas emociones, no siempre nos damos cuenta. Y a veces solo lo único que hacemos que es actuar, ¿verdad? Desde eso que estamos sintiendo. La idea de la terapia psicocorporal y de esta conciencia corporal es que podamos observar esas emociones a nivel corporal. Esas sensaciones a nivel corporal sin pretender que sean positivas. Porque ahí entra, ¿qué entra? La negación. Desde mi razón yo puedo pretender que mis emociones sean positivas. Pero si yo continúo de esa forma todos los días, ¿qué voy a hacer? Reprimir mis emociones. ¿Sí? Las emociones son amplias y podemos sentir amor, alegría, ¿verdad? Pero también tristeza, también miedo. Es decir, vamos a observar para reconocer, ¿ok? Ahí es donde entra esta terapia psicocorporal. ¿Qué estoy sintiendo desde una observación genuina y objetiva? ¿Ok? A ver qué nos dicen. Dice Lupita, rigidez muscular. Claro, ¿no? Se nos tensan los músculos, nos sentimos así como, ¡ay! No. ¿Qué más? Tensión en la mandíbula, sí. Hasta puede llegar a doler.
o dolernos la cabeza de tal tensión, ¿no? Calor en el rostro, aceleración del corazón. Exacto. Ahora, nosotros sabemos que a nivel biológico, a nivel orgánico, funcional, el que sintamos esto en nuestro cuerpo es parte de de un mecanismo de adaptación y de supervivencia. Si lo sabemos, por ejemplo, cuando nos enojamos, dentro de nosotros hay algo que nos ha desagradado, algo que no nos ha gustado, algo que nos gustaría inclusive decir que no, poner límites. Si nosotros no le hacemos caso a escuchar qué nos quiere decir esa emoción, ¿qué vamos a hacer? Otra vez, solo actuar desde la emoción. Entonces, ¿qué pasa si nos damos ese espacio para decir, a ver, ¿por qué estoy enojada? ¿Por qué me quiere decir esto? ¿Qué necesito? Ahí empieza la gestión, el escuchar para gestionar. ¿Ok? De eso se trata el primer punto, el desarrollo de una conciencia corporal, que es básico, que es psicoeducación, que es para nuestra vida cotidiana. ¿Estamos de acuerdo? Que es una práctica diaria, que es algo que nos va a permitir que cada vez reconocer de una forma más clara eso que estamos sintiendo. ¿Ok? Vamos con el siguiente punto, la gestión emocional corporal. ¿A través de qué? Del movimiento y a través de la respiración profunda y la observación de la subjetividad de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una subjetividad y ahí es donde entra la psicología. ¿Ok? Todos tenemos una psique, una subjetividad. Y esa subjetividad nos permite interpretar la vida de forma única. Y fíjense, vamos a hacer un ejercicio para que comprobemos esto. Les voy a pedir que me digan qué les transmite esta imagen que tenemos aquí en la presentación. Cada una en el chat, una palabra, ¿qué les transmite? Es esta imagen, ¿qué les transmite? A ver, vamos a leer. Dice Lupita, armonía. Cristina, armonía. ¿Qué más? Eud, equilibrio. Equilibrio, mente, corazón. ¿Qué más? Agrado, ¿ok? Congruencia, convivencia. Ahí está el ejemplo. ¿Se dan cuenta que de una misma imagen estamos teniendo diferentes palabras, diferentes interpretaciones que pueden coincidir, sí, pero que son diferentes? Eso pasa con el ser humano. Una misma experiencia, un mismo ambiente, lo va a interpretar de una forma diferente porque tiene una subjetividad. La subjetividad tiene que ver con la percepción, es lo que yo percibo desde lo que yo aprendí desde que era chiquito, desde que formé un sistema de creencias y desde ese sistema de creencias y esos sentidos internos voy interpretando la vida acorde a eso. Y esa interpretación única, ¿qué creen? Se va a manifestar en dónde? Primero, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, porque nuestro cuerpo es el canal de un punto intermedio entre el mundo interno y el mundo externo. Nuestra percepción, ¿dónde está? ¿No? En nuestro cuerpo. A través de nuestro cuerpo tenemos sentidos, estos sentidos internos y sentidos comunes que conocemos, los 5 sentidos. Hay otros 2 sentidos que se les llaman internos, que son los que nos permiten como procesar, entender, enterarnos también, movernos. Entonces ahí entra esa subjetividad y ahí entra esa parte de gestión emocional corporal. Desde que hacemos, por ejemplo, vamos a hacer esto, ¿no? A ver, vamos a estirarnos, inhalar, exhalar y hacer, ¡ah, qué rico! ¿No? Y estiramos. Desde este simple movimiento, fíjense, nos estiramos, ¿qué se siente? ¡Ah, no! Mi cuerpo, qué rico.
El movimiento ayuda a que la información que está en nuestro entorno la podamos procesar. ¿Qué pasa si nosotros no somos conscientes de nuestras emociones? Que, ojo, tampoco vamos a ser 100% conscientes de todo. No podríamos. ¿Se entiende eso? Pero sí de esas emociones que son muy intensas, que nos llegan, se le llama un secuestro emocional, que nos llegan a perturbar demasiado, que nos encasillamos en ellas. Ahí nos vamos a dar cuenta para qué, para gestionar, para movilizar, para entender y para dar una respuesta diferente, funcional a lo que estamos viviendo. ¿Ok? Vamos a la que sigue, el desbloqueo emocional a través de la subjetividad del cuerpo. Aquí ya estamos hablando del abordaje terapéutico. Las primeras dos es un tema de la vida cotidiana. El psicoeducación es todos los días necesito observarme, todos los días necesito reconocer mis emociones. La tercera ya estamos hablando de un abordaje terapéutico, porque en un acompañamiento donde vamos reconociendo en esa terapia a la persona, escuchando lo que a la persona le cuesta trabajo en su subjetividad. Y entonces se le va a acompañar a través de ejercicios psicocorporales, puede ser a través de esa subjetividad o de movimiento, a que lo vaya reconociendo y lo vaya gestionando. Ok, vamos con la que sigue. Y aquí requerimos, sí, en un abordaje terapéutico. ¿Por qué un abordaje terapéutico? Porque aquí ya requerimos, sí, tener un conocimiento y una práctica propia para que entonces se pueda abordar en la terapia. Ok, les voy a decir por qué. Porque imagínense que la persona, pues, está en una crisis emocional. Y en esa crisis emocional llega a terapia a querer resolver ciertas cosas, pero de repente también trae una negación. ¿Por qué traerá una negación? Porque aquello de lo que no quiere ver es demasiado fuerte, es demasiado doloroso. Si nosotros llegamos en una analogía como si trae alguien una herida y nosotros no sabemos de curación, ¿qué va a pasar? Quizás dificultemos más el progreso de esa curación. Por eso se requiere sí tener un conocimiento y una práctica para que podamos acompañar desde ese lugar psicocorporal. ¿Ok? Sin embargo, ya cuando la tenemos, esto es muy benéfico porque vamos a saber en el momento adecuado cómo meter estos ejercicios para que a la persona le ayude a ese desbloqueo emocional y pueda gestionarlo. Lo más importante de este punto es que la persona vaya ganando terreno en sí misma y en su propio cuerpo para sentirse segura y entonces, paso a paso, ir gestionando sus emociones más difíciles o más intensas o más dolorosas. ¿Ok? Vamos con la que sigue. La resignificación de patrones relacionales aprendidos a través de la gestión emocional. Aquí también ya estamos hablando del abordaje terapéutico. Es decir, todos hemos tenido aprendizajes desde chiquitos. Vamos a tratar aquí de sacar alguna creencia como ejercicio de cuando nosotros éramos chiquitos, que se acuerden. Y fíjense, por ejemplo, ¿qué decían sus papás o los cuidadores que estaban a su alrededor cuando alguien lloraba? Cuando alguien hacía un berrinche, como se le llama, o desregulación emocional. ¿Qué decían los papás? Ya sea ustedes, ya sea alguien más. ¿Quién quiere participar? Como para que vayamos evidenciando esas creencias. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿Qué decían nuestros papás o qué decían aquí? Dicen, Mariana, malcriada, chillona, Eugenia, todo iba enfocado a que se callara. Claro, éramos 4 hermanos, fíjense, ¿no? Aquí vamos sacando creencias. ¿Por qué? Porque esto que los adultos que estuvieron cerca de nosotros nos modelaron, no una, muchísimas veces, para nosotros en esa etapa se nos hizo, ¿qué?
un aprendizaje, una forma, una creencia. Porque cuando nosotros somos, bueno, cuando los niños, no sé, niños de cualquier edad, están en estas etapas de desarrollo, toman todo de sus entornos, toman todo de sus adultos, ¿ok? Siempre digo esto, si tú a un niño le das un cuchillo, lo va a usar. Si tú a un niño le das un libro, lo va a usar. Depende. ¿De quién? Pues por supuesto de los adultos, del entorno, ¿no? Su desarrollo está en manos de sus adultos y de ese entorno. Entonces, ¿qué pasa si nos dijeron muchas veces, cállate? ¿Ok? ¿Cuándo qué? Cuando te sentías qué? Triste, mal, querías llorar, algo te pasó, te dolía. Cuando somos adultos y nos dijeron eso muchas veces, ¿qué va a pasar? Pues lo voy a replicar, sin darme cuenta hasta que me haga consciente. Porque claro que lo podemos cambiar. Entonces va a llegar ese adulto y va a sentir que algo le duele, pero a lo mejor en llorar o expresar. Va a sentir en su cuerpo, aquí entra lo psicocorporal, va a sentir en su cuerpo que algo se detiene aquí, que el llanto no puede salir, ¿sí? Y bueno, eso no queda ahí, sino que se va a empezar a manifestar en otra sintomatología, en la conducta, en la salud, en las relaciones. Ahí entra esos patrones relacionales que ¿dónde los podemos reconocer? También a través del cuerpo, porque en el cuerpo vamos a reconocer cómo reaccionamos ante esas emociones o ante esas creencias, ¿ok? Por ejemplo, aquí me dicen también, ¿no? Déjalo llorar para fortalecer el pulmón. Ese es otro extremo. Cállate o déjalo llorar. Fíjense, yo tengo un bebecito de 10 meses, ¿no? Y una hija de 6 años. Y bueno, desde mi hija, cuando era bebé, pues ya había bastante conocimiento de que a los bebés no los tienes que dejar llorar. Sin embargo, lo que yo vi es muchísimas creencias alrededor de que todavía esta parte de déjalo llorar al bebé, porque si no se te va a hacer berrinchudo. Son creencias. ¿Se entiende eso? O sea, son creencias. Sin embargo, hoy que tenemos mucha información, es importante saber distinguir que esos son mitos, que esas son creencias y que las podemos ¿qué? Resignificar. ¿Ok? Con eso queda claro esta parte de los aprendizajes y de cómo se van a ir manifestando nuestro cuerpo en las reacciones y ahí está la profundidad, ¿no? Que podemos ir teniendo. Voy con la que sigue. A ver, nos dicen aquí a mí, yo quiero compartir que a mí me enseñaron a racionalizar mis emociones o empatizar con las emociones de los otros. Eso lo descubrí recién que de tanto escuchar esto me desconecté de mi propio dolor. Exactamente, eso es lo que pasa. Y se llama a mí disociación psicológica o también se llama la disociación del cuerpo. ¿Por qué? Porque de tantas veces de desconectarte, entonces a la hora de volver a conectar, hay que hacer todo un trabajo de gestión. Imagínense que es como reenchufar, ¿ok? Y pues bueno, ustedes estarán de acuerdo conmigo si han estado en procesos de autoconocimiento o en terapia, que son procesos que conllevan tanto cambio interno como cambio externo y que conllevan tiempo, que conlleva también establecer nuevos hábitos para que realmente podamos resignificar todo esto en nosotros y en nuestras relaciones, ¿ok? Y ahora vamos con la que sigue, dar gestión a la disociación psicológica y del cuerpo, que es de lo que estamos diciendo. Es decir, a ver, voy a leer a mí. Volviéndome una persona que cuidaba, protegía a mi madre, a mi hermana, siendo muy perfecta para no dar problemas, engrosando mi cuerpo para lograr, creo, yo sentirme protegida de un entorno agresivo en ese entonces. Fíjate, voy a ocupar esto que compartes, ¿no? El tema de la perfección, aquí entra, ¿verdad? En estas creencias y aprendizajes. Oye, tengo que ser perfecta o perfecto. ¿De qué nos estamos defendiendo?
¿verdad? Porque al final, yo siempre les digo, pues no existe como tal esa perfección humana. O sea, tenemos virtudes, tenemos defectos. Todos, todos. Inclusive, aunque tengamos la mejor intención de hacer las cosas, nos equivocamos. Y es parte del aprendizaje. De hecho, parte del aprendizaje es me equivoco. ¿Se acuerdan que les decía? Cuando el bebé se cae y lo vuelve a intentar, está aprendiendo. Es parte del aprendizaje. Pero esta idea de ser perfectos tiene que ver con una rigidez emocional, corporal. No, no puedo equivocarme, no, no tengo derecho a sentir. ¿Sí? O estas creencias que, con las cuales fuimos creciendo. El miedo no lo puedo sentir porque hay creencias, por ejemplo, en familias donde el miedo es algo muy malo, ¿no? Tengo que ser siempre fuerte, valiente. Sentir miedo no está dentro de. ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar esto en la persona? ¿Hasta dónde le puede llegar a afectar? Ese es el punto. Llega a afectarle a la persona en su autoconcepto, que su autoestima es cómo se ve a sí misma, que tiene que ver con también su forma de relacionarse, que ahí entran esos patrones relacionales, cómo se relaciona con el entorno, con los demás. ¿Qué tan seguro o no se siente la persona a la hora de relacionarse? Ahí entraría mucho en estos patrones relacionales el tipo de apegos y en esos aprendizajes en esas primeras etapas, ¿ok? Ahora, esa disociación psicológica, ¿cómo se trabaja en lo psicocorporal? Atendiendo esta parte de la conciencia corporal, pero también atendiendo el problema de la persona. Es decir, la persona llega con nosotros por un motivo. Es decir, a ver, yo, fulanito, voy a terapia porque quiero resolver mi tema con mi mamá, con la pareja, la persona, el paciente consultante, como ustedes les quieran decir, llega porque dice, esto es lo que no está funcionando en mi vida. A partir de ahí, el acompañamiento terapéutico es acompañar a la persona a que vaya reconociendo ese bloqueo, pero cómo se relaciona consigo misma o consigo mismo. ¿Se entiende? A nivel aprendizaje, a nivel creencia, a nivel emocional, a nivel corporal, a nivel reacción, mecanismo, para que al darse cuenta, entonces se vaya dando el permiso de ir cambiando eso que aprendió y de ir gestionando esas emociones que probablemente llevan mucho tiempo ahí. ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo y eso hace que la persona poco a poco vaya conectando más consigo, con su cuerpo, con su estabilidad. Para el tema de la disociación, se trabaja mucho, mi cuerpo es un lugar seguro. Que la disociación lo que más miedo da es no puedo conectar con mi cuerpo o mis emociones porque desde chiquito o chiquita aprendí que eso no estaba bien, ¿se entiende? Me desconecté. O la persona vivió un trauma o varios que no fueron procesados y entonces se quedó de cierta forma desconectada porque la disociación es un mecanismo psicológico que sirve para no sentir tanto dolor. ¿Entiendes? Como, ¡pum! Fue demasiado, me tuve que desconectar. Pero si eso perdura a lo largo del tiempo, entonces hay afectaciones severas en la persona, en su conducta y en su autoconcepto. ¿Por qué? Porque para que nosotros, fíjense esto, para que nosotros podamos disfrutar nuestra vida, necesitamos estar conectadas, conectados a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a nuestra capacidad de elegir y a nuestra capacidad de confiar en nosotros y confiar en esa vida o en ese otro. Y también con la capacidad adaptativa de distinguir, aquí no quiero estar o aquí no me quiero relacionar o de esta forma no me quiero relacionar.
Pero cuando hay una disociación psicológica, estos sensores no funcionan de esa forma. Entonces ahí vienen las complicaciones, ¿ok? En la conducta, en el autoconcepto, en la conducta y en las relaciones interpersonales. Puede irse esto a personas que a lo mejor de una parte activa están, ¿cómo decirlo? La otra vez escuché esta frase de quemando todo lo que encuentran en su camino, ¿no? Porque es una forma de defenderse. O puede ser este otro polo donde son personas completamente pasivas en una indefensión, donde no saben cómo defenderse, poner un límite. Entonces pueden ser esos dos extremos, ¿ok? Y después, ¿para qué nos sirve esta terapia psicocorporal también? Para la gestión emocional en crisis. Vamos a ver a nivel corporal, a nivel, cuando estamos en una crisis, todos hemos tenido aquí una crisis emocional, ¿no? De decir, no puedo más, y hay grados de crisis, pero todos hemos sentido una crisis, ¿cierto? Sabemos que se siente feo. Sabemos que de cierta forma nuestra parte racional no responde, ¿no? Sabemos que empezamos inclusive, no responde en el sentido de solucionar, sino de hacer más grande el rumeo, el pensar y pensar y pensar y el sentir una angustia muy fuerte de no puedo con esto que está pasando. Y sabemos que es más primitiva una crisis que racional, ¿ok? Cuando hablamos de una gestión emocional psicocorporal en crisis, estamos hablando de hablar a esa parte primitiva, de calmar al sistema nervioso. No nos va a escuchar la persona, no, está bien, no va a pasar nada. ¿Se entiende eso? No. ¿Cómo le vamos a acompañar para que la persona pueda calmar ese sistema nervioso, pueda volver a esa seguridad? Todo eso nos ayuda a lo psicocorporal, ¿ok? Y la otra es la renegociación de la memoria traumática. Todos aquí sabemos lo que es un trauma. Si alguien no, pónganme ahí, por favor. ¿Sí? O pónganme manitas para yo saber, por favor. ¿Sí sabemos lo que es? ¿Sí? Ok. Bien, entonces, cuando hablamos, si sí sabemos, voy con lo de renegociación. La renegociación de la memoria traumática tiene que ver con una memoria que se llama procedimental, corporal, implícita, que todos la tenemos. Esta memoria nos sirve en nuestra vida cotidiana para hacer cosas de una forma automática. Son aprendizajes automatizados. Por ejemplo, manejar. Por ejemplo, andar en bici. Yo les aseguro que si a lo mejor aprendimos de chiquitos a andar en bici, aunque no hayamos andado, nos volvemos a subir y lo recuerdas. Lo vuelves a estimular, ¿ok? Una memoria sana, procedimental, se adapta. La memoria sana, que todos tenemos una memoria, se adapta. Es una mezcla de experiencias del pasado, de aprendizajes del pasado, de asociaciones con el presente. Por ejemplo, a lo mejor si alguien, ahorita yo que les dije, ¿todos conocen del trauma? Bueno, me dicen sí. Lo que tú ya hayas estudiado del trauma, que ya tengas en tu memoria, cuando yo digo en el presente trauma, viene a ti una asociación. Y cuando yo digo algo más aquí, lo integras. Esa es la memoria sana. Cuando hablamos de una memoria traumática, imagínense que la memoria se ha quedado rígida en esa experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede adaptar con el presente. ¿Sí? Ejemplo, alguien tuvo un accidente, esto es un trauma agudo, por accidente, tuvo un accidente en la persona, ¿no? Hace 5 años. La persona no se ha podido recuperar de ese evento. La persona no puede volverse a subir a un coche o si lo hace entra en un ataque de pánico, en una crisis. ¿Qué pasa ahí? Su memoria. Recuerda ese evento y ¿qué viene en esa memoria? Pues viene angustia, miedo, el cóctel, ¿verdad? Emocional que no es consciente.
que es inconsciente, que es procedimental, se activa, pero como es traumático y no se ha podido procesar ese evento, entonces no se puede reorganizar, ¿ok? Y la persona no puede decir, a ver, esto ya pasó, me puedo volver a subir al coche. La renegociación es eso, procesarlo, ayudarle a esa memoria a que entienda que eso ya pasó, que es un duelo, que lo acomode y entonces que la persona en una adaptación se vuelva a abrir a qué? A experimentar. ¿Ok? Entonces, bueno, esto también lo podemos hacer con el cuerpo y obviamente este es el trabajo más profundo de lo psicocorporal, el trauma. Entonces, bueno, hasta ahí déjenme ver si tenemos más puntos. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿eh? Porque lo que quiero es que también se lleven como la experiencia, ¿no? ¿Hasta aquí tenemos dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer hasta aquí un ejercicio. Les voy a pedir de favor que se pongan cómodas en su asiento, se sienten bien con la espalda estable y que se estiren tantito, ¿ok? Estiren tantito su cuerpo, su cuello, sus hombros, muévanlos tantito, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, ¿ok? Eso es. Van a poner sus pies en la tierra, bien, bien, o sea, que sientan, ¿ok? Esa tierra. Van a cerrar sus ojos y vamos a frotar tantito nuestras manos, como para sentir ese calorcito de las manos. Y les voy a pedir que toquen su cuerpo, de la cabeza a los pies. ¿Ok? Vamos tocando el cuerpo como ustedes quieran y sientan, de la cabeza a los pies. ¿Ok? Al mismo tiempo que vas tocando tu cuerpo, vas a hacer, cerrando tus ojos, vas a hacer una respiración profunda. ¿Ok? Y seguimos tocando nuestro cuerpo hasta llegar a los pies. Cuando lleguen a los pies, me van a alzar la mano, ¿ok? Para que yo sepa. La manita normal, la suya, la suya. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a poner nuestras manos en nuestro ombligo, a esa altura, ¿sí? Y van a seguir lo que yo les voy diciendo. Aquí la idea es que ustedes puedan ir reconociendo lo que van sintiendo, ¿ok? Entonces vamos a hacer una respiración por nuestra nariz y luego vamos a hacer una exhalación por nuestra boca, ¿ok? Cerramos ojos, ponemos las manos en el ombligo, inhalamos por nuestra nariz y luego exhalamos por la boca. Nuevamente, y cada una a su ritmo. Yo voy a ir dando las instrucciones, pero ustedes lo van también a hacer a su ritmo. Inhalamos por la nariz, sostenemos y lo exhalamos por la boca. Nuevamente, y vas a anexar. Inhalamos por la nariz, sostenemos y luego al exhalar vas a hacer un sonido, el que quieras. Ah, como de suelto, alivio. Y cada una lo va a hacer a su ritmo. Lo hacemos 2 veces más.
y vas observando cómo está tu cuerpo. Al mismo tiempo de seguir respirando, inhalando, exhalando. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo se siente? Inhalamos, exhalamos. Vamos a anexar un movimiento en donde vamos a inhalar y vamos a tratar de inflar nuestro estómago como si fuera un globo. ¿Ok? Y nuestras manos nos van a ayudar a sentirlo. Inhalamos y como si fuera un globo y luego al exhalar se va a desinflar. Y hago un sonido. Y cada una o uno a su ritmo y lo hacemos 2 veces más. Muy bien. Ahora, ya que vamos reconociendo cómo se siente, vamos a llevar, seguimos con nuestros ojos cerrados y vamos a llevar nuestras manos a las rodillas. ¿Ok? Y vamos a llevar nuestra atención a las rodillas. Nuevamente inhalamos, exhalamos. Y llevamos nuestra atención donde están nuestras manos. Y vamos a tratar de reconocer sensaciones. ¿Cómo están las rodillas? Inclusive las vas a mover para que vayas observando y reconociendo cómo están tus rodillas y qué sensaciones aparecen. ¿Ok? Tu atención está en tus rodillas, adentro. Inhalamos, exhalamos. Y van a ir escuchando lo que les digo. Me permito reconocer las sensaciones de mi cuerpo tal y como son. Bien, vas a poner tus manos donde tú quieras y vas a llevar tu atención ahora a tus pies. Y vas a mover tus pies, los deditos. Ábrelos, ciérralos, estíralos. Y vas a observar cómo están, cómo se sienten. ¿Qué sensaciones aparecen en los pies? Inhalamos profundo, más profundo. Reconocemos y luego exhalamos. ¿Cómo están esos pies? Ahora vas a tocar el piso fuerte con tus pies. ¿Ok? Toca, siente el piso. Eso es. Inhalamos, exhalamos. Muy bien. En este punto te voy a pedir que te imagines que eres un árbol. ¿Ok? Eres un árbol y de tus pies van a salir unas raíces. Esas raíces te van a ayudar a estar más consciente de tu cuerpo, porque vas a ir a profundizar en esa raíz. Vas a sentir cómo se expanden. Y vamos a inhalar y a exhalar más profundo. ¿Okay? Ahora estás más consciente de tus pies, de tu cuerpo, de tus raíces, de tu conexión con el piso, con el presente. Quiero que observes cómo se siente. Vamos a inhalar y vamos a exhalar. Y vas a reconocer sensaciones, emociones, pensamientos. Y le vas a preguntar a tu cuerpo,
dentro de ti. ¿Qué necesita? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? Inhalamos, exhalamos y escucha. ¿Ok? Inhalamos, exhalamos y escucha. Aquí puedes decir, me doy cuenta, me hago consciente, me permito reconocer. Inhalamos profundamente y exhalamos. Para cerrar nuestro ejercicio, te voy a pedir que pongas tus manos en el pecho. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer una respiración profunda. Y vas a pensar en una persona que amas mucho. Ese amor que sientes, lo vas a colocar en tu pecho. Y vas a escucharme o decir, como tú quieras. Me permito estar presente para mí. Inhalamos, exhalamos. Mi cuerpo es mi lugar seguro. ¿Ok? Y cuando ustedes sientan que es suficiente, para que yo sepa, nos vamos a estirar. ¿Ok? Vamos a ir abriendo nuestros ojos, cada uno a su ritmo, cada uno a su ritmo. ¿Ok? Bien. Y antes de que continuemos, si tienen dónde escribir, escriban de lo que se acaban de dar cuenta. ¿Ok? Para ustedes, en su libreta, en su teléfono. Conforme terminen, me van dejando la manita o reaccionando si quieren, para que yo sepa. Una manita. Ahí donde dice reacciones, una manita o lo que ustedes quieran, ¿ok? Fíjense, ¿qué acabamos de hacer? El cuerpo nos dice en dónde estamos. La razón nos dice dónde quiere estar. ¿Alguien se dio cuenta de esto? De esto que estoy mencionando. ¿Alguien quiere participar inclusive con esto que estoy mencionando? Es que pónganme ahí yo, por favor, para que yo sepa. A ver, le voy a preguntar a Lupita, que veo a Lupita, ¿no? Lupita, con esto que digo, ¿cuál fue tu experiencia? ¿No? El cuerpo nos dice dónde estamos y nuestra parte racional, ¿qué nos dice? Que tengo que estar movida, pero también me dijo mi cuerpo que está cansado.
Y luego también me dijo mi mente, bueno, se apareció mi nieto corriendo. Entonces, tengo que estar alerta. Eso es lo que comparto que sentí. Ok, ok. Gracias, Lupita. Fíjate. Ahora, qué importante lo que dices. ¿Por qué? Porque obviamente esto es a lo que hablamos la adaptación, ¿no? Es decir, yo estoy aquí y tengo una funcionalidad de estar aquí. Por ejemplo, yo ahorita les estoy dando clase o, bueno, conferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi labor? Pues brindar esta conferencia, conocimiento, ejercicios, etcétera, ¿no? Y para ahí está mi cuerpo, me explico, ¿sí? Pero ¿qué pasa que nos dices, no? Tengo aquí a mi nieto y estoy tomando acá la clase. Pues claro que la prioridad, pues si es un niño, es tu nieto, ¿no? Tu cuerpo va a estar ahí. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y mi razón, pues por supuesto, de cierta forma va a estar aquí, allá, claro. Lo que yo quiero que se den cuenta es adaptativo, ¿eh? Lo que yo quiero que se den cuenta es que cuando tenemos nosotros un conflicto, el que sea, cada quien tiene sus interpretaciones de lo que es su conflicto en su realidad o en sus interacciones. Nuestro cuerpo nos va a decir una cosa y nuestra parte racional nos va a decir otra. ¿Ok? A ver, Mariana, me decías yo, adelante con tu participación. Ay, perdón, no podía abrir mi micrófono. Sí, Marina. Eh, Perdón, Marina. sí, gracias. Es que con lo que estabas diciendo antes de la participación de Lupita, me quedé pensando en cómo sería, porque bueno, lo que yo me doy cuenta o reconozco es este cansancio. Reconocí también que necesito como mucha paz, tranquilidad mental, y, pero más bien mi participación es como una pregunta, como no comprendo si eso ya es, este reconocimiento de necesito paz mental es parte de mi pensamiento, y ya mi cuerpo me está evidenciando este cansancio, sobre todo en los pies. Y algo que también me llamó la atención fue que cuando nos diste la indicación de pensar en nuestras raíces, así en mi mente se vinieron unas raíces súper largas, pero no tan profundas, pero sí como muy largas, muy expandidas. Ok. A ver si entendí tu pregunta. Estás diciendo, ¿a qué le hago caso? ¿Esa es tu pregunta? O sea, porque mi cuerpo me está diciendo algo. ¿Sí? ¿Esa es tu pregunta? Ajá, ¿y cómo lo coloco en esto que tú nos estás compartiendo de la frase de mi cuerpo me dice una cosa y en la mente otra? O sea, ¿qué corresponde a qué? Ah, ok, sí, sí. Y ahí vamos, que bien, bien, ok. Es decir, mi cuerpo me está diciendo, estás cansada. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? No digo que seas tú, Marina. Y mi razón me está diciendo, no, Norma, pero tienes 20 pendientes, ¿ok? No, Norma, pero tienes que hacer esto. La idea de este ejercicio de conciencia corporal es reconciliar, ¿ok? Hacerle caso a esa necesidad primitiva. En este caso, Marina nos dices, cansancio. Ok, lo hago consciente, ¿sí? Me permito reconocerlo. Y con mi parte racional le pongo tantito stop a todo esto que quieres seguir haciendo para entonces decir, está bien que yo reconozca, es un ejemplo, ¿eh? Que yo reconozca mi necesidad y la pueda cubrir en la medida posible de mi realidad. ¿Con esto me estoy explicando, Marina? Sí, sí, muchas gracias. ¿Sí? Y ahora, ya que vamos reconociendo esto que hicimos es para que ustedes vean cómo se trabaja la conciencia corporal. Es mucho más, o sea, es un proceso largo, pero empiezo a reconocer se me fue la palabra, esta contradicción de la cual no siempre somos conscientes. Ahí está la clave, me estoy haciendo consciente de esta necesidad implícita que yo no había visto o que lo estaba viendo en síntomas, pero que no había visto en profundidad. Y la gran pregunta es, ¿qué puedo hacer?
en este momento para cubrirlo. Eso ya es gestión emocional. En mis posibilidades, en mi realidad, en este momento, no me voy a esperar a mañana, ¿se entiende? ¿Cómo puedo tomarme unos minutos? No sé, esto es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo darme unas horas? A lo mejor tengo que sacrificar algo, ¿no? Es decir, a lo mejor en vez de ponerme a ver videos, es un ejemplo, me lo dedico para meditar o descansar o qué sé yo. Esa ya sería la gestión, ¿no? ¿Sí queda claro con eso, Marina? Sí, gracias. Sí, con gusto. Ahora, ¿quién más me dijo que yo? Porque veo muchas manitas, pero creo que es de hace rato. ¿Alguien más? Lupita, adelante, Lupita. ¿O no? Ah, bueno, si no, les voy a leer esto para que podamos avanzar. Lo que me interesa aquí es pongan ahí en el chat. Se comprende cómo se va trabajando con esa conciencia corporal y la idea en la parte psicoeducativa es que se lleve esto para todos los días, es decir, cómo me doy unos minutos en el día para poder reconocer cómo estoy. Esa es la parte psicoeducativa. ¿Okay? ¿Cómo lo meto en mi agenda para que todos los días yo pueda observar qué pasa, cómo estoy? ¿Ok? Va. Bien. Bueno, ¿qué es esa conciencia corporal? La conciencia corporal es la capacidad que tiene el individuo de observar, percibir, reconocer su mundo subjetivo, o sea, su mundo interno. Y esto da lugar a expandir el nivel de conciencia y, que creo que es bien importante, a la sensibilización del ser humano. ¿De qué hablamos con sensibilizarnos? De ser más conscientes de nuestros procesos y de respetar los procesos ajenos. ¿Ustedes creen que esto es importante? Yo digo sí, porque nuestros conflictos humanos tienen mucho que ver con esto. Es que no entendemos ni nuestro proceso ni el del otro. Ahora, ojo, no es que tengamos que entender el proceso del otro, porque a lo mejor no lo hemos vivido, no estamos ahí, pero el respeto al proceso del otro, aunque no lo entendemos. Eso ya de entrada trae ¿qué? Equilibrio en la interacción, apertura a la comunicación, ¿no? ¿Cómo sería respetar, sensibilizarnos en nuestros procesos desde esta parte de conciencia corporal? A ver, por ejemplo, los procesos es lo que hoy estás viviendo. ¿Qué edad tienes? ¿Verdad? ¿Con quién vives? ¿Qué estás viviendo? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Estás estudiando? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué estás viviendo? A lo mejor tuviste un duelo hace poco. ¿Qué estás viviendo? ¿Tuviste a lo mejor un cambio de ciudad hace poco? Esos son procesos, ¿verdad? Alguien a lo mejor está entrando en la menopausia, alguien acaba de tener un bebé, alguien está en posparto. ¿Entiende? Son procesos que vamos viviendo, pero a veces estamos así como de, ¿quién sabe qué me está pasando? ¿Por qué? Porque no nos conectamos también, ¿ok? Y les voy a poner un ejemplo. Una persona viviendo un proceso de duelo en un escenario, ¿qué necesitaría? No, seguir, ¿verdad? Hacer como que nada pasó. Pues bueno, ese es el mecanismo, ¿verdad? Pero a lo mejor en el fondo su cuerpo, su misma conciencia le dice, oye, necesito parar para procesar esto que me está doliendo demasiado. Pero si la persona no hace esta conexión, no se va a dar cuenta. ¿Me explico por qué es importante la conciencia corporal? ¿Sí? Para que diga, claro, sí necesito parar y quizás también necesito ayuda, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve. Por ejemplo, en un proceso de tener un bebé, de un posparto, ¿por qué sería importante conectar con ese proceso? Para reconocer lo que se necesita en esa etapa. En un proceso de menopausia, ¿por qué sería importante conocer ese proceso? Igual para poder hacer esa transformación que es tanto física, orgánica, hormonal,
conductual también, relacional. ¿Cómo llevo mejor este proceso? Y todo eso nos va a servir como reconociendo. Y obviamente acudiendo a ayuda, ¿verdad? A los profesionales de las áreas que nos puedan brindar también esa ayuda, ese conocimiento, a que sea mucho más gestionable, ¿ok? La conciencia corporal da lugar a la gestión de la subjetividad del cuerpo y de la conciencia. Suena muy técnico, ¿no? Pero ¿qué es eso? Es poder reconocer esa percepción interna. Y ahí vienen sensaciones. Esta es la clave. Sensaciones, emociones, reacciones, impulsos corporales. Porque a partir de ahí, cuando los vamos reconociendo, entonces podemos gestionarlos, ¿ok? Entonces, ya con ese ejercicio vamos viendo qué es, ¿no? Esta conciencia corporal. Paso a la que sigue. Denme un segundo. Ahí está. Y la conciencia corporal se refiere a la capacidad de ser conscientes de las sensaciones físicas, emocionales en nuestro cuerpo. Esto incluye estar atento a las sensaciones de tensión muscular, respiración. Fíjense, respiración, ¿no? Lo hicimos. Es decir, una respiración profunda. Una atención en donde, en mi parte interna, subjetiva, para reconocer lo que está pasando. La clave de todo esto que estamos viendo es que logremos tener una mayor resiliencia, mayor tolerancia a lo que está pasando adentro de nosotros. Si es algo incómodo, si es algo desagradable, porque estamos de acuerdo que es lindo sentir alegría, ¿verdad? Amor, gratitud, pero estamos de acuerdo que no se siente bien en el cuerpo sentir miedo, sentir ansiedad, sentir angustia. No es lindo, es displacentero, pero esa resiliencia de decir, ok, voy a observar esta incomodidad para reconocer qué está pasando. Esa es la clave y eso se logra conforme vayamos practicando, ¿ok? La postura, cómo la postura y el movimiento nos van a ayudar, ¿ok? Ahorita hacemos, si nos da tiempo, otro ejercicio. Y cualquier otro tipo de sensación física que se pueda experimentar. Ahora, la conciencia corporal también implica ser consciente de cómo nuestras emociones, pensamientos y estados mentales pueden manifestarse en nuestro cuerpo. Y aquí vamos a hacer este ejercicio, ¿no? De estas emociones. Tenemos muchísimas más, ¿no? Pero les puse amor, alegría, pasión, tristeza, miedo y enojo. ¿Ok? Y les voy a pedir que escojan una emoción y que la pongan ahí en el chat, por favor. A ver. Alegría, nos dicen que más. Miedo. ¿Se han dado cuenta que a nivel cultural nos da miedo el miedo? ¿Sí? No, yo no siento miedo, ¿no? O que no vean que siento miedo, como que es un aprendizaje muy cultural. Entonces, qué bueno que lo elegimos, porque de esa forma lo enfrentamos, ¿ok? Enojo. Ese está como estigmatizado, ¿no? Pero sí es como muy común, pero está como de, qué mal, como el villano, el enojo, ¿no? ¿Qué más eligieron? Bueno, ya que la tenemos, el ejercicio que vamos a hacer ahora va a ser de escribir. Ya hicimos un ejercicio, ¿cómo decirlo?, con el cuerpo, de observación. Ahora van a tratar de recordar la última vez que sintieron esta emoción, cómo se sintió en el cuerpo y la van a describir. Pero la idea es que describan, ahí les va,
Voy a poner un ejemplo. Tristeza. Cuando me siento triste, siento que el pecho se me oprime. También siento una sensación de encogerme. O sea, vamos a tratar de describirlo con sensaciones y emociones, ¿ok? Me dan ganas, o también de qué me dan ganas. Me dan ganas de salir corriendo, o me dan ganas de encerrarme. Todo esto que pasa cuando sentimos. Lloro, y cuando lloro, entonces siento una sensación de alivio, pero al mismo tiempo me quiero quedar encogida, sola, quiero estar en introspección. O sea, vamos a tratar de ocupar esa descripción con esas sensaciones, emociones o con lo que queremos hacer cuando pasa. Aquí a lo que vamos a estar apelando es a la subjetividad de cada una, cada uno. ¿Cómo vives esa emoción? ¿Ok? ¿En qué parte del cuerpo lo sientes? Por ejemplo, estoy diciendo yo el pecho, pero a lo mejor alguien puede decir otra cosa. ¿Sí? ¿Se entiende la instrucción? ¿Sí? Ok. Pues me dicen, ¿ok? Y vamos a hacer como una dinámica donde quien termine nos va a describir, nos va a leer esto que describió, ¿ok? Entonces me ponen ahí cuando terminen, por favor, para que pasemos a la dinámica. Bien, nos dices, Marina, adelante, ¿nos quieres compartir qué emoción y cómo la describiste, por favor? Ajá, miedo. Empiezo a tener como, bueno, mi respiración se acelera, vienen muchos pensamientos invasivos mm, y experimento como estas ganas de protegerme, incluso ahí como que lo confundo un poco con enojo o identifico que el enojo empieza a hacer esta función de protegerme, ¿no? Y lo siento en el pecho, bueno, en el pecho y en la cabeza. Ok, ok, bien. Ahora, esta sensación de protegerte, ahí vamos a anotarle que es esa necesidad detrás del miedo. O sea, tú lo estás reconociendo, ¿me explico? Ahora aquí hay que ponerle así como subrayar, decir, cuando yo tengo miedo, mi necesidad es de protección. ¿Esto a dónde nos llevaría? A ver, tú dime, yo te vi la cara de que te llegó una idea. Pues a desarrollar o a identificar ante qué situaciones me siento amenazada, me quiero proteger. Ok, eso sería después, pero en el momento que estás sintiendo el miedo, fíjate, la gestión va, ok, me siento desprotegida, tengo necesidad de protección, ¿qué puedo hacer en este momento que siento miedo para sentirme protegida? A través de una actividad, a través de algo. Por ejemplo, ¿qué te da seguridad? Esas serían las preguntas. ¿Qué te da protección?
¿Cómo te sientes protegida al hacer qué, con qué? ¿Se entiende? Esas serían las preguntas para que, ok, estoy sintiendo miedo, ¿de qué forma puedo darme seguridad? Anteriormente practicaba la parte de la respiración, pero hace un momento que nos decías, mi cuerpo es un espacio seguro, eso a mí me hace ahora mucho sentido y creo que lo puedo integrar Exacto. o sea, sí. Ujú. Esa sería una actividad, por ejemplo, Mariana, vamos a poner un escenario. Marina, perdóname. Vamos a poner un escenario. Los nombres así me pasa. Vamos a poner el escenario donde estás sintiendo ese miedo, ¿ok? Y entonces en ese momento lo vas a observar y vas a hacer ese ejercicio de respiración y de conectar contigo, tu cuerpo, y de hablarle a tu cuerpo. Mi cuerpo es un lugar seguro, respiro. Inclusive ahí mismo te vas a preguntar, ¿qué puedo hacer por mí ahora para sentirme mejor? Entonces Sí, ahí es donde va a salir la verdadera gestión. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el problema que tenemos actualmente es que siento miedo y no, hazte para allá, ¿no? O siento miedo y me quedo en el miedo. Entonces como que tenemos que buscar un balance donde lo reconozco, pero donde también hago algo para poderlo gestionar y sentirme, ¿ok? Y después viene, ya cuando te calmes, te sientas segura, ya haya pasado la situación, entonces el análisis que decías, ¿qué me detona el miedo? ¿Qué circunstancias? ¿Qué personas? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de? ¿Ok? Entonces, bueno, queda un poquito más claro con este ejemplo, también para ti, Marina, cómo poderlo gestionar sí, sí queda más claro. Gracias. con gusto. Y va quedando claro que la gestión emocional es individual, o sea, es decir, porque se tiene que atender la necesidad de la persona detrás de lo que está pasando, sintiendo. Entonces, por eso va a ser individual, va a ser hecha la medida. Y también considerando los recursos y el contexto de la persona. Porque, no sé, ejemplo, alguien puede decir, oye, es que a mí me gusta viajar y eso me hace sentir segura. Sí, pero ¿puedes viajar todos los días? ¿Me explico? Busca algo que esté a tu alcance todos los días, algo que puedas hacer, que te vaya generando esa seguridad. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿alguien más quiere participar? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Díganme, por favor. Ok, vamos bien. Ahora, otra cosa, y ya estoy viendo el tiempo. Aquí les estoy dejando ejercicios de todos los días de psicoeducación. Otra cosa que ahora voy a hablar en la terapia, en la dimensión terapéutica, algo que vamos a mirar mucho en las personas, pacientes, consultantes que vienen a terapia, es que van a tener creencias de cada una de estas emociones. Lo que hablábamos al principio. Pueden ser varias. La idea a través del acompañamiento psicocorporal es ir escuchando también cuáles son esas creencias limitantes de la persona al respecto de la emoción, para que le vayamos acompañando tanto a que lo reconozca como a que se pueda dar el permiso de ir sintiendo y gestionando esa emoción de otra forma. ¿Ok? Y aquí también va a entrar la subjetividad, porque a lo mejor alguien dice, oye, la alegría me encanta, me fascina, pero a lo mejor nos llega otra persona que dice, no, ¿sabes qué? Yo en mi vida me la paso muy estresada, muy frustrada, muy enojada, y la verdad es que pocas veces siento alegría. ¿Qué pasa ahí? Pues la persona no se permite de cierta forma sentir esa alegría, esa conexión. Entonces va a ser de forma subjetiva. Aunque uno diga, no, la alegría es muy fácil para mí, para otra persona puede ser sumamente difícil. O alguien diga, para mí el miedo es muy difícil, pero para otra a lo mejor va a decir, no, yo lo puedo sentir y gestionar muy bien. Entonces eso es lo que vamos a ir mirando en ese acompañamiento de ir reconociendo desde la persona en cómo nos dice, cómo habla, sí, por supuesto, lenguaje, que el lenguaje es verbal, no verbal,
pero no desde unas interpretaciones de hizo esto y quiere decir esto, no, desde cómo observamos, ¿ok? Cómo escuchamos y cómo eso se relaciona al problema que tiene la persona, ¿ok? Entonces, bueno, paso a la que sigue para ya ir cerrando nuestra conferencia. Déjenme ver esta parte, esta, ¿ok? Vamos a ver, ya entendimos un poquito esa conciencia corporal, esa gestión emocional. Vamos a ver qué nos dice la neurociencia el día de hoy con respecto a esa conciencia corporal y a los sentidos internos, ¿ok? Entonces, la conciencia corporal es esa capacidad, ya lo vimos eso, voy a pasarme a los sentidos internos, que es interocepción y es propiocepción. Nosotros aprendimos 5 sentidos, ¿no? Desde chiquitos. Pero hoy nos dicen, tenemos más. Entonces, la interocepción puede ser como la mirada interna de lo que sentimos. Información que le manda el cuerpo al cerebro y es un sentido para entender lo que sucede dentro del cuerpo. ¿Cuál es el lenguaje de la interocepción? Las sensaciones. El lenguaje más primitivo. Y por decir primitivo no quiere decir que sea negativo, porque a veces tenemos esas creencias. No, primitivo es que es primero, que antes de, que es la base para que algo más exista. Fíjense la importancia, ¿no? Primitivo, la base para que algo más exista, el sustrato de la percepción. Entonces, para que algo exista, para que algo más exista, primero hay una sensación. Esa sensación nos está informando tanto del entorno interno como externo. Por ejemplo, si nosotros tenemos hambre, ¿qué sensaciones vienen a nosotros? Si tenemos sed, ¿qué sensaciones vienen a nosotros? Esas sensaciones, ¿qué están haciendo? Cumpliendo una función de mostrarnos ¿qué? Unas necesidades. ¿Para qué? Para que podamos estar aquí y sobrevivir y adaptarnos al entorno. Esa es la función de la interocepción. Cuando nosotros hacemos ese desarrollo de conciencia corporal, vamos siendo más conscientes de estas sensaciones primitivas que nos dicen qué necesitamos. No solo por nivel racional, sino porque realmente necesitamos eso para adaptarnos, para gestionar, para sobrevivir. Sobrevivir tampoco es una palabra, un concepto negativo, porque también hay creencias de la sobrevivencia es negativa. No, de hecho somos mamíferos. Tenemos una parte mamífera. Para estar aquí, esa parte mamífera ha logrado sobrevivir ¿en qué? En el entorno, adaptarse. A eso se refiere a la supervivencia. Me he logrado adaptar hasta el día de hoy, por eso puedo sobrevivir. La interocepción nos va a permitir esto, ¿ok? Ahora, imagínense una persona que está caminando en el desierto. ¿Qué creen que su sistema interno interoceptivo le diga? En sensaciones. ¿Quién quiere participar para ver si el concepto se va comprendiendo? ¿Qué creen que le diga el cuerpo de esa persona al caminar en el desierto? A ver, adelante, Eugenia. Pues manifiesta sed, calor, quizá cansancio, la sensación de buscar un lugar más fresco, voltear a ver si hay algún lugar donde haga sombra. Exactamente. Entonces, ¿qué le va a decir? Tienes sed. ¿Cómo se lo va a decir? Con sensaciones, con necesidades corporales, ¿ok? No le va a decir, tienes sed, ¿no? No, de una forma primitiva. Pero ¿qué pasa si esta persona no le hace caso a su sistema interoceptivo? Pues puede que no sobreviva. Si no encuentra los recursos en su entorno, puede que no sobreviva. Hasta ahí entendemos como esta parte importante de reconocer nuestras sensaciones. Ahora, vámonos ya a la civilización. Entramos a un lugar donde hay demasiada gente. Y para aquellos que se saturan sensorialmente con mucha gente, ¿qué creen que va a hacer su sistema interoceptivo? Pues va a empezar a sentir ansiedad,
¿verdad? Y va a mandar sensaciones de desagrado, sensaciones de opresión. ¿Qué nos querrá decir? ¿Se entiende? Entonces, tiene todo que ver con lo emocional, porque para que exista una emoción, viene después de la sensación. La emoción ya es una parte más, un conjunto de sensaciones interpretadas con el entorno, pero no de forma racional, sino sigue siendo primitivo. Ejemplo, entonces empiezo a sentir todo este conjunto de sensaciones, porque hay muchísima gente y empiezo a sentir ansiedad, miedo, angustia, ya se convirtió en emoción. Ya lo empiezo a reconocer, pero no sé por qué. Pero el sistema interoceptivo sí sabe. Y esto es todo un tema, ¿eh? Es un tema maravilloso, amplio, pero la parte funcional es, me hago caso, me doy cuenta. ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Sí? ¿Cómo me puedo adaptar mejor a esta situación, a este ambiente, pero desde esa verdadera gestión interna? Todo eso es esa gestión emocional, ¿ok? Paso a la que sigue, propiocepción. La propiocepción van de la mano y es la capacidad de nuestro cerebro para reconocer la posición exacta de cada parte y órgano y la postura corporal. Es decir, aquí se los voy a poner como con las emociones. Cuando sentimos tristeza, normalmente normalmente, porque puede ser que no, normalmente como que nos dan ganas de encogernos, de irnos a la cama, acostarnos, ¿verdad? Así como, ¿qué estamos haciendo ahí? Postura. ¿Esa postura tiene funcionalidad? Sí, porque de cierta forma nos permite sentirnos resguardados. Pero ¿qué pasa si esa postura continúa y nosotros ya no estamos en esa situación de tristeza o dolorosa, ¿no? Como es esto de ir encorvados, ¿verdad? O como de no darnos cuenta de nuestra postura, etcétera. ¿Qué pasa? Pues entonces le empezamos a mandar mensaje a nuestro cerebro de que no estamos bien. Ahora, aquí el punto no es solo, bueno, pongo mi postura, derecha y ya. No, el punto aquí es más profundo. A través de el movimiento y de la expresión corporal y de todas, aquí sí les recomiendo todas las disciplinas que trabajan con el cuerpo y con la mente nos ayudan a que la conciencia corporal se siga desarrollando de una forma óptima. Por ejemplo, en la propiocepción. Yoga, tai chi, baile, danza, etcétera, nos va a ayudar a que a través de ese movimiento corporal se dé una buena regulación de toda esa información. Sin embargo, eso no atiende lo psicológico. Lo psicocorporal, la terapia psicocorporal atiende lo psicológico. Y entonces ocupamos esa postura, ese movimiento nuevamente, ¿para qué? Para poder acceder a esa información y poderla gestionar. ¿Ok? Y bueno, es todo un proceso. Y con eso, ya estamos en tiempo, vamos cerrando. Me gustaría saber qué se llevan, ¿no? Traté de darles como teoría, pero también ejercicios para que se lleven esa experiencia. Y lo más importante es que se lo lleven como un tema psicoeducativo también, ¿ok? Me gustaría escucharlas. ¿Qué se llevan? Adelante. Pues primero, gratitud por este conocimiento que a veces no tiene uno presente porque adolece de las herramientas, pero ahí está. O sea, es esta parte de saber que la respiración que hemos practicado muchas veces buscando un espacio de tranquilidad en la mente nos puede llevar a agudizar las sensaciones corporales, pues es muy interesante y saber que esto se puede practicar cuando tienes yo particularmente me desespera mucho los trayectos en auto cuando hay mucho tráfico, entonces esto que puedo hacer consciente, que es lo que estoy sintiendo para sí mismo,
pues tratar de que ese estrés disminuya, porque contra el tráfico pues no puedo hacer absolutamente nada. Pero en cualquier otra situación, esto de escuchar bien al cuerpo y algunas veces por un aprendizaje social no expresamos las emociones, sobre todo las que se supone no son positivas, como la ira, la ansiedad, el enojo, pero escuchar al cuerpo y poder saber cómo actuar en esos momentos. Bien, exactamente. Y creo que eso es clave, ¿no? En esta parte de poder voltear a ver esas emociones displacenteras para entonces darles una gestión. Y eso va a permitir que, como tú lo dices, en ese tráfico, el tráfico no va a cambiar, pero voy a lograr gestionar y adaptarme para solucionar en lo que estoy, ¿no? Para avanzar en lo que estoy. De eso se trata completamente. Entonces, qué gusto, Eugenia. Marina, ¿qué te llevas? Pues también gratitud, gracias por esto que nos compartes y me llevo una estructura más clara de cómo funciona mi cuerpo, ¿no? O sea, cómo lo puedo, pues sí, leer y utilizar para gestionar mis emociones. Perfecto, qué Eso es gusto. lo que me llevo. Me da mucho gusto. Ahora, ya ahí se los pongo. Vamos tenemos varios cursos diplomados con este tema de psicocorporal, ¿ok? Tengo el curso que si les gustó el tema y se quieren como formar, bueno, tengo un diplomado de 7 meses y vamos a la profundidad, tanto en sus bases teóricas, que sí son psicológicas, pero también como en la práctica, tanto personal como en el acompañamiento, ¿ok? Y ese es como tanto técnico como práctico. Después tengo otro que es diplomado de el apego, la teoría del apego desde lo psicocorporal, y este es un diplomado de 5 meses, pero es más práctico. O sea, sí vemos conceptos, pero no nos vamos a ir como en el primer diplomado que les digo a cuál es el origen de la psicoterapia corporal o cuál es, no, acá ya nos vamos a ir directamente a qué es esa teoría del apego, cuál es su marco teórico, cuáles son los tipos de apego y cómo lo abordamos desde lo psicocorporal también, ¿ok? Y la verdad es un diplomado muy profundo, interesante, pero también práctico. Y luego tengo cursos chiquitos, que ahí es también para ver si ustedes quieren como ir probando cómo les va funcionando. Son varios. Tengo uno que son de 2 sesiones, que son emociones displacenteras en la terapia, de cómo se aborda desde lo psicocorporal. Tengo otra clase que es una clase que es como vivencial, práctica, con puros ejercicios psicocorporales para gestión emocional. No se preocupen, les vamos a mandar una encuesta en el grupo para que ustedes digan, a mí me interesa este, ¿no? Y ya sobre eso les mandamos información. ¿Y qué otro? Tengo uno que apenas va a empezar, igual psicocorporal, de las 5 heridas de la infancia, pero desde lo psicocorporal. ¿Ok? Y pues bueno, agradecerles, qué gusto coincidir y nos estamos viendo, espero yo, próximamente en cursos y en diplomados. ¿Ok? Un fuerte abrazo, bonito día. Bye bye. Gracias. Muchas gracias, bonita tarde. Bonita tarde.